Estábamos queriendo buscar un lugar tranquilo para aparcar en un barrio y nos quedamos recontratascados. ¡Guau! No, es esta la que tiene la luna. Tuvimos unos días un poco conflictivos. La van life está buena, pero tiene un montón de cosas que no. Estábamos queriendo buscar un lugar tranquilo para aparcar en un barrio y nos metimos donde no nos llamaba nadie. Habíamos visto el pastito ahí, dijimos, mira acá qué lindo para aparcar, tenemos una canchita ahí al lado y nos quedamos recontratascados. Claro, hoy llovió y está todo es pasto, es césped, pero está húmedo. Tenemos acá... ¡Hey! Thank you. Ahí. ¿Se rompió la cuerda? ¿Se rompió o se desenganchó? No, se rompió. Tenemos unas, ¿qué son? Linchas, ¿no? Sí. Están guardadas hace un montón. Nunca las usamos. Bueno, buen momento para usar. Lo que pasa es que los chicos tienen un coche pequeñito y no nos da la potencia. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Una ya igual que esa se rompió? Sí, se rompió la cuerda, pero bueno, esta es más gorda que esa. No hagan pelear. ¡Guau! No, es esta la que tiene la luna. Bueno, lo único que esperemos es que no se nos largue a llover. Y acá Vino en todo Daria. el barrio a ayudarnos, así que estamos intentando sacarla, pero claro, los chicos tienen un coche muy pequeño y está recontra enterrada. No sé, si podemos, ahí Cayeron están ya. haciendo pozos, quitando el barro, vendiendo piedras, a ver si sale. Probamos una vez más y esperemos que no se largue a llover, Sí, porque ya ahí sería la catástrofe total. ya están cayendo gotas. Caen unas gotas, sí. Y Lena se despertó, que estaba durmiendo. Seguro que se despertó por el ruido. Sí. Ahora papá va a tirar de nuevo. Acá está todo lleno de tierra. Los chicos ayudando y las ruedas hiper mega atascadas. ¿Qué pasa, Lean? Se nos quedaron las ruedas atascadas. Tenemos piedras, palos. Está imposible. Bueno, ahora papi encendió y va a cargar un poquito porque encima nos estamos quedando sin batería. Y se comió la rueda de tanta tracción, se comió toda la rueda. Vamos a tener que cambiar los neumáticos. ¡Ey! A ver cómo está. Espera, no. Very bad. Se comió toda la rueda. ¿Se la comió? Se comió toda la rueda. Una piedra que habría ahí. Claro. Mirá el pozo donde se metió. Está acá. ¿Cuánto llevamos intentándolo? No sé, como media hora, pero mirá los pozos que quedaron. Please subscribe. Support. Yes, subscribe YouTube. Yeah, I already subscribed. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Wow, very. Bueno, logramos llegar a una gasolinera a 3 minutitos de Parezco donde el estábamos. enterrador. Sí, A ver había las cerca. manos, a ver las manos. No, todo, no. Ah, mira, lindo está. Pero parecía tan confortable este césped. No, es que cuando me metí, antes de meterme me Sí, lo dije, pensé. aparte lo dijimos, no, acá nos vamos a quedar enterrados.
2. Fue así como que en el momento. Bueno, ya está, ¿qué va a No hacer? le dio tiempo a agarrar a la otra rueda. Lo peor, algo que aprendí, no meter tejas. Nunca más tejas. La teja se partió, se hizo una punta y cuando aceleró me comió el caucho neumático. Así que esa rueda ya queda de auxilio. Y como la de auxilio ya era de auxilio también, nada, va a aguantar ahí hasta que cambiemos las 4 ruedas enteras. Y fue justo acá, mirá, justo se comió todo eso y aparte salió un humo impresionante. Nunca más una teja. Buena gente, ¿cómo andamos? Buenos días a todos. Bueno, estamos en la ruta otra vez para variar. Nos fuimos de Clan. Tuvimos unos días un poco conflictivos, que al final, conflictivos internamente, ¿no? Porque al final es como que la van life está buena, pero tiene un montón de cosas que no. Y también está bueno contarlo, ¿no? De no idealizar siempre la vida viajera. El tema del contenedor nos estaba dando muchos dolores de cabeza, el querer ir a Argentina ya. El contenedor es muy caro, bueno, los pasajes, o sea, como que la caravana entra por 1 milímetro, pero capaz que no entra. Muchas cosas, así que tomamos la decisión dijimos, bueno, mira, nos vamos para China. Volvemos a Europa. En realidad lo que nos tira es el corazón. O sea, y hay que hacerle caso al corazón. Para ir a Argentina hay que hacer un crowdfunding, hay que hacer un montón de cosas, pedir ayuda para poder cruzar. O sea, estamos con una carga, hace mucho calor en Malasia. Entonces es como que estamos en un momento en el cual ahí, ¿no? Como que, ¿qué hacemos? ¿Para qué lado seguimos? Tenemos muchas ganas de seguir, de avanzar y sentimos como que estamos muy quietos porque estábamos buscando el cruce. ¿Qué estamos haciendo? Decidimos volver. Vamos a ir para Tailandia, vamos a ir para Laos y vamos a ir para China. Todo esto, si sale, hay que armar los papeles, hay que hacer. En el hemisferio norte se viene el invierno, en 1 mes y medio, 2 meses ya hace frío y en 4 meses te congelás. Así que también tenemos que analizar ahora estos días muy fríamente si lo podemos hacer o no, si estamos a tiempo de hacerlo, si cruzamos China a tiempo y llegamos a Mongolia, cuánto tardamos en llegar a un lugar medianamente que no sea frío, pero que aunque crucemos todo el hemisferio norte va a ser frío en todos lados. Así que bueno, son muchas cosas a decidir, a tomar en cuenta. Nos fuimos de Clan. Ahora estamos en la carretera, estamos de camino cruzando Kuala Lumpur. Nos vamos a ir al taller de los chicos de Los Ángeles de la Montaña, que ahí fue donde mandamos un amigo, Javier, desde España, nos envió el tacomotor para cambiar. Ya recibimos la caja, por suerte solo pagamos 30 euros del envío y al final llegó en 15 días, súper fácil y rápido, por correo normal, nada de DHL ni nada de esas cosas privadas. Así que vamos a buscarlo y después nos vamos a buscar un taller para cambiar y por lo menos tachamos en la lista el cambiar el tacomotor y el repuesto que estamos esperando hace un montón y después avanzamos. Para que mientras tanto tengo que pagar el peaje. Yo me pongo a charlar, tengo mi cosita acá. Hello. Ahí, tengo esta palita porque no llega. Ok. Thank you so much. Thank you, bye. A la gente de Malasia es divina. El tema es que también nos quedan muchos lugares acá. Toma la salida de la izquierda. Las zonas de islas ya las descartamos porque económicamente es imposible. Y como decía Pau recién, estamos ya cansados un poco del agobio, del calor y todo eso. Necesitamos acción, cambiar de cultura, un poco de paisajes y de temperatura sobre todo. Entonces nos queda eso, nos tira lo de la familia por un lado, porque tenemos muchas ganas de estar con la familia, pero por otro lado no queremos dejar esto porque no vamos a volver a un lugar China, tan lejos. Mongolia, claro, la idea claro. es China, Mongolia, Kazajistán, lo tenemos muy cerca y creemos que es lo más lógico en realidad hacer este camino que ahora estamos pensando. Por eso nos volvemos a Kuala Lumpur a terminar de organizar las 4 cosas que tenemos que hacer en Malasia y de ahí ya nos marcamos 4 o 5 puntos de ruta para salir a Tailandia.
Y de ahí en Tailandia, a ver ya si seguimos con la idea de China, que hay que moverse rápido porque hay que hacer visados, hay que hacer un montón de cosas. Pero bueno, creo que al final la ruta nos va llevando para ese lado. Hay cosas en nuestra cabeza que están cambiando. Después de 20 días tenemos el famoso taco motor. Thank you, Hiro. Thank you so much. Gracias, Javi, por el repuesto. Nos llegó genial, 3 semanas tardó. Y ahora nos vamos al último taller que estuvimos acá mismo en Kuala Lumpur, serán unos 20 kilómetros de acá, a poner esto y hacer las 4 cosas que nos faltan terminar acá. Nuestros amigos del taller. ¿Está rico? Estamos cargando agua en estas máquinas que usamos acá en Malasia, que también las encontrás en Tailandia, pero acá las usamos mucho. Pones una monedita y que te va tirando el agua filtrada. Mirá lo que me dieron. ¿Y de dónde salieron estos helados? Lo voy a enseñar. El señor de aquí al lado de la tienda acaba de llegar y me pregunta, ¿están viajando con esa? Sí, yo soy de India, estuviste por India, soy de tal lugar. Así que enseguida se vino con unos helados para los nenes. Ya nos dijo, ese es mi restaurante, el de ahí enfrente, vayan a comer ahí. Así que vamos a cargar agua. Este agua es filtrada. Le metemos aproximadamente €1, $1. Casi que llenamos los 100 litros de agua que tenemos para lavar y todo, pero sabemos que ya es agua filtrada y que bueno, No se ensucia el tanque. no se ensucia tanto el tanque y no es caro. Nos conviene más que comprar medicamentos después. Además, el agua acá cuando la hemos cargado de la canilla, de una fuente normal, está como muy marrón, tiene mucho barro, mucha tierra. Y termina después ensuciando la bomba. Bueno, la bomba ahora la cambiamos, pero termina ensuciando todo el tanque. Así que nada, preferimos comprar este agua que va bastante bien. Y aparte, para asegurarnos que no entren más cosas, tenemos un embudo con otro filtrito más. Igual este agua no es para beber, la usamos para lavarnos los dientes, para ducharnos, para lavar las cosas. Acá es barata, así que vamos a aprovechar a hacer una limpieza de tanque. ¿Está rico? Chocolate. Ahí termino mi helado, obviamente, en mi ropa. Nos venimos a comer al indio que nos invitó. Hello. Y acá tenemos pollo, un montón de verdura y de cositas que le agregan al arroz cuando lo comen. Y ahí va armando el arroz con un poquito de cada cosa. Y nos dijeron que pasemos adentro a la casa para comer con la familia. Roti, roti canai. Les voy a mostrar el arte del roti, cómo lo hacen, porque es increíble. Tienen la masa preparada. Hello. Very good, you. Le ponen aceite y lo va estirando. Se hace mega grande. Se hace muy grande, sí. Y es muy fina la masa. Entonces después queda como si fuera como un hojaldre. Por eso es diferente al chapati. El chapati es más pan y esto queda así como más hojaldrado el pan. Es súper rico. Les acaban de dar todo un festín. Un montón de bebidas, roti, un postre, pan dulce, un montón de pollo, ropa. Tener un montón de cosas. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Realmente son impactantes. Creo que es uno de los edificios modernos, creo no, es el edificio moderno que más me voló la cabeza de todo lo que he visto. Cuando te quedás mirando el fuego, igual como se mueve el fuego y no te aburrís. Bueno, con esto también empezás a ver formas, es alucinante, alucinante, me encantó. Amo las Torres Petronas. I wish I knew. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan?
Dormimos anoche en este lugar que encontramos. Mirá mis pelos, un calorazo. Bueno, aparcar en Kuala Lumpur es un quilombo. Y ya la otra vez que pasamos por acá, habíamos visto esta calle que está vacía por la noche. Es como que está al lado de un descampado, pero mira las vistas que tiene. Y por supuesto que a la noche veíamos las Torres Petronas. Así que como hoy es día de excursión, nos vamos a ir a caminar alrededor del parque que están las Petronas. Vamos a dejar la caravana ahí. Yo no creo que haya ningún problema. No hay nada, ningún cartel que diga absolutamente nada de parking. Así que nos vamos por fin a caminar, a hacer un día de excursión. Después de 4 meses estar en Malasia, nos vamos de excursión a caminar a los alrededores de las Torres Petronas. Así que no te vayas y quédate porque se viene un video espectacular. Para llegar a las torres desde donde estamos hay que pasar todo un camino que está en construcción, así que no está muy, o sea, está bien señalizado, pero no es un paseo muy bonito. Pero bueno, ahí tenemos las torres, así que nos vamos guiando para intentar encontrarlas y a ver cuál es el mejor camino. Y mirá a dónde llegamos, justo abajo de las Torres Petronas. Si venís con niños, y creo que de grande también, porque te hace un chapuzón, es imposible perderse el meterte en esta piscina. En el medio de la ciudad tenés para refrescarte, está buenísimo, todos los nenes vienen a darse un bañito. Y ahí arriba todo un parque infantil, o sea que del agua a los juegos. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Y hoy toca otra visita a las torres, esta vez improvisando la iluminación. Y último día en las torres, ya nos vamos de Kuala Lumpur. No podíamos despedirnos sin otra visita a las Torres Petronas. Esta vez para contarles un poco la historia de las torres. Las torres las hizo un arquitecto argentino de San Miguel de Tucumán, nacionalizado en los Estados Unidos. En el año 1998 se inauguraron las torres y fueron el edificio más alto del mundo, que solo le duró 5 años. Gracias. Este puesto del edificio más alto del mundo le duró 5 años, del 98 al 2003. En el 2003 uno envidioso creó un edificio un poquito más alto y bueno, le sacó el primer puesto del edificio más alto, pero sigue manteniendo el de las torres gemelas más altas del mundo. Las torres son relativamente jóvenes, visitas de todas partes del mundo, vemos de todas las nacionalidades, todo el mundo haciéndose fotos de día, de noche, todas las posturas que te puedas imaginar. Y la verdad que aparte, en la parte de abajo, tiene un parque hermoso que estuvimos ayer por la mañana con los chicos, una especie de oasis donde se pueden bañar los nenes. La verdad que recomendable para venir en pareja, solo o con familia. ¿Y qué más? Ahora vamos a ver cuánto cuesta la entrada, cuánto nos dicen lo de la entrada. Seguramente no vayamos a hacer las vistas en esta torre, sino que vamos a ir al KL Tower. Tiene también juegos de luces, hacen juegos de luces con música. Y la verdad que está hermoso. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top. Y bueno, así cerramos un poco con las Torres Petronas el capítulo de Kuala Lumpur. Se vienen más historias, se vienen más kilómetros y muchas más cosas para mostrarles. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te gustó, dale un like, compartilo, que eso nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo capítulo.
basura, por supuesto, sacando la mejor... ¡Uy! Me acabo de ver. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay! La puerta. Le voy a poner 20 litros de nafta. Por fin me estoy tomando un mate en la playa. ¿Cómo es un asado en Malasia? ¿Se puede comer o no?